Las cosas difíciles. Dejar la tierra cuesta mucho trabajo. Me acuerdo la primera vez que yo dejé mi tierra, tenía 8 años de edad. Mi padre me envió a San José, California, a aprender el idioma, conocer la cultura y dejé mi tierra. Entonces extrañaba mi idioma, extrañaba mis costumbres, extrañaba la comida. Entonces, no es fácil dejar la tierra. Segunda cosa que le pide es, deja tu parentela, deja la familia. Eso es bien difícil. Si dejar la tierra es difícil, dejar la familia es más difícil. Y la tercera cosa que le pide Dios es que renunciara a su herencia. La casa de su padre era su patrimonio. Es como si tú tuvieras tu papá ya grande y que en el testamento sabes que te nombró a ti como heredero y te va a dejar 2 ranchos aquí en Arizona, ¿sí? Un condominio en San Diego, ahí en La Joya, y además una casa muy grande aquí en Phoenix. Y que Dios te dijera, ok, renuncia a eso, a tu patrimonio. ¿Verdad que entonces las 3 cosas eran difíciles? Dejar la tierra, dejar la familia y renunciar a la herencia. Y le dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, empieza a caminar por fe. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. Y se vas a empezar a caminar por fe, un paso a la vez. Versículo 2 le da una promesa que de él iba a surgir una nación grande y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las familias, es decir, hasta la mía, nos alcanza hasta donde estamos ubicados el día de hoy. Y quiero que vemos, saltemos al verso 4, se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot iba con él, era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y de aquí del versículo 4 me voy a ir al versículo 5. Dice, salieron para ir a tierra de Canaán, la parte final del 5, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, subraya eso, a tierra de Canaán llegaron. ¿Y qué edad tenía? Ya lo leímos en el 4, 75 años. A mí me gusta mucho enseñar, y para enseñar necesitas bases, referencias. Aquí está la referencia. Génesis 12, verso 4, que tenía 75 años cuando sale de Harán y llega a la tierra de Canaán, lo que hoy en día es Palestina. Entonces aquí, leyendo Génesis 12, el final del verso 5, dice a tierra de Canaán llegaron y ponle 75 años. Bien, llegó a los 75 años a la tierra prometida, que era donde Dios le dijo, a la tierra que te mostraré. Ahora avancemos aquí en Génesis y quiero que lleguemos al capítulo 16, del 12. Vamos al capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y un día le dijo Sarai a Abraham, su marido, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Aunque no hay ningún registro en la Biblia donde dice que Dios la haya hecho estéril, pero ella pensaba que así era. O sea, le estaba echando la culpa a Dios. O sea, por culpa de Dios, yo soy estéril. Y ser estéril en ese tiempo era tener una afrenta. ¿Qué es tener una afrenta? ¿Qué es esa palabra afrenta? Significa que era un gran pesar para una mujer. De hecho, era una vergüenza, era algo que le dolía mucho a una mujer no poderle darle hijos a su marido. Entonces le dice, ya ves que Jehová me hizo estéril, verso 2, ese era su criterio. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. O sea, qué ocurrente es esa señora Sarai, ¿no? O sea, solucionó muy rápido. Ahora, Dios le había dicho que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, o sea, que iba a haber herencia. Pero tenía 75 años de edad cuando Dios le da la promesa en Génesis 12. 75, ya lo vimos, ya lo recalqué, que en el verso 4 dice que tenía 75 años. Génesis 12, 4. Pero aquí habían pasado los años y Sarai pensó, a lo mejor ya Dios se olvidó de su promesa. A lo mejor ya Dios se olvidó de nosotros. Entonces vamos a darle una ayudadita a Dios. Aquí tengo a mi criada, ella sí es fértil, y esto es donde la regó Sarai. La verdad, hasta la fecha, hasta el día de hoy estamos pagando esa regazón de Sarai. Claro que también Abraham le hizo caso, ¿verdad? Porque le insistió demasiado. Continuamos la lectura, estamos en Génesis 16, donde le dice en el verso 2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva,
quizá tendré hijos de ella, todavía lo dudaba, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego, subraya la palabra ruego de Sarai, quiere decir que no le dijo una, ni dos, ni tres, sino muchas. Le insistió pues, ahí estaba jeringue, y duro y dale, hasta que lo convenció, ¿sí? Le rogó, dice, hasta que cedió Abraham. Qué menso, ¿verdad? Digo, pues le hizo caso a su esposa en lugar de hacerle caso a Dios. Entonces dice, y atendió el ruego, subrayando la palabra ruego, atendió el ruego de Sarai, dice al final del 2. Ahora, veamos el verso 3, que es muy importante. Y dice, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de, ¿cuántos? 10 años de haber habitado Abraham en la tierra de Canaán. Entonces, ¿de qué edad llegó? 75. ¿De dónde sacamos la referencia? Génesis 12:4. ¿En dónde estamos ahorita? En otra referencia. Génesis 16, verso 3. Ya llevaban 10 años viviendo ahí. Entonces, ¿qué edad tenía Abraham? Vamos, no se necesita hacer, como dicen, rocket science, no es, ¿verdad? O sea, simplemente le agregas estos 10 años. Él sale de los 75 y llega a Canaán. Sale de Harán y llega a Canaán. Ya vimos la referencia exacta. Y pasan 10 años, de acuerdo a esta segunda referencia del capítulo 16, verso 3. Entonces contaba con 85 años. Bien, leamos el último versículo de este capítulo. Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Está bien clarito. Pues son los 9 meses que tarda un embarazo. Entonces, cuando fue papá por primera vez tenía 86 años de edad. Yo fui papá por primera vez a los 27. Celebré mi primer día del padre a los 27 años de edad. Tuvimos 3 hijos, ahora tenemos ya 4 nietos. 40 años estamos celebrando ya de casados. Entonces yo sé lo que se siente ser papá, y más ser papá por primera vez, tu hijo primogénito. A nosotros nos nació el primogénito después de 3 años de haber sido casados. Y él ahora ya tiene 36 años de edad, ¿verdad? Entonces, porque vamos a cumplir en octubre nuestros 40 años ya de casados. Entonces, si tenía 86 años cuando fue papá por primera vez, y esto lo estamos viendo ahí en el verso 16, dice, y entonces era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Pero ¿qué pasó durante ese periodo, durante esos 9 meses? Vamos a ver a la mitad del capítulo unos datos importantes. Verso 4. Entonces, Abraham se llegó a Agar, es decir, tuvo relaciones sexuales con la esclava, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, cuando vio que le empieza a crecer la panza, dice aquí al final del 4, que miraba con desprecio a su señora. Empezó un conflicto familiar, o sea que la verdad esto nunca llegó a imaginárselo Sarai, que ella misma iba a propiciar, ¿sí?, una guerra civil en su propia casa. Entonces, miraba con desprecio a su señora. Verso 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre mí. Recuerda que ya empleamos esa palabra, afrenta significaba un sentimiento de vergüenza total. ¿Ok? Mi afrenta, o sea, mi vergüenza sea sobre mí. Yo te di a mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Entonces aquí vemos que 2 veces menciona desprecio en el verso 4, primera vez, desprecio en el verso 5. 9 meses despreciando la esclava, la criada, a la patrona. ¿Quién aguanta 9 meses de desprecio? Pero ella misma fue la causante, ¿sí?, la que propició esa situación. Versículo 6. Y le dice al final del 5, Jehová juzgue entre tú y yo. O sea que ahí ya tenían un problema marital, ¿sí? Ya había un conflicto tremendo entre Sarai y Abraham. Verso 6. Respondía Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, o sea, se desquitaba con ella, pues ella huyó de su presencia. Y se va, pero después regresó. O sea, de repente ya no aguantó a la patrona y dice, yo me largo de aquí. Pero después tuvo un encuentro ahí con el ángel del Señor y le dice, regrésate y sujétate a tu patrona.
Bien, ahora quiero que ya concluyamos donde ya vimos en el verso 16 que cuando le nace ese primer hijo, le pusieron de nombre Ismael y tenía 86 años de edad. Y lo leímos bien clarito en el verso 16. Abraham era de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Bien, ahora avancemos. Vámonos del capítulo 16 y vamos a darle para adelante al capítulo 21. Verso 5. Todos conocemos esta historia. Sabemos que después Sarai estaba muy arrepentida por todo lo que sucedió. Y Abraham también, porque no pudieron esperarse. Y yo de aquí saco una frase célebre. Y esta frase te la quiero dar a ti. No vayas a parir a tu Ismael cuando tu Isaac está a la vuelta de la esquina. Te lo repito, a ver, para acá de este lado. No vayas a parir a tu Ismael cuando tu Isaac está a la vuelta de la esquina. Estas dos cosas yo quiero definirlas de la siguiente manera. Son dos voluntades de Dios. La primera es una voluntad perfecta, que era la intención de Dios, ¿sí? Que tuviera a su hijo Isaac, que se esperara al tiempo de Dios hasta que le naciera ese hijo con Sarai. Pero como no se aguantó Sarai y como tanto le insistió a Abraham, entonces él tiene relaciones con la esclava y le nace. El resultado fue Ismael, que viene siendo la voluntad permisiva de Dios. Ya no era la voluntad perfecta, era la voluntad permisiva. Pero ¿sabes qué? Es mejor lo perfecto. Y Dios tenía ese plan perfecto para Abraham, pero la regó la esposa, insistiéndole y pensando es que ya están pasando los años, y de hecho ya habían pasado 25 años. Porque Dios tenía una promesa para Abraham y pensó Sarai, ya Dios se olvidó de nosotros. Entonces vemos aquí algo muy interesante. Versículo 5. Finalmente le nace, queda embarazada Sarai y le nace Isaac. Y dice esta referencia del capítulo 21, verso 5. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 100 años. Ahora, Abraham le llevaba 10 años a su esposa. Pero la primera vez que fue papá fue a los 86. La segunda vez que fue papá fue a los 100. Entonces, ¿cuántos años habían pasado entre ser papá por primera vez y ser papá por segunda? 14. Okay, aquí tenemos un contador en la congregación. ¿Sí? Le salen muy bien las matemáticas. Entonces, 14 años. Ahora vámonos, por favor, al versículo 8. Entonces, le nace Isaac. Y el verso 8 dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, subraya gran banquete. ¿Quién hizo el banquete? Abraham. E hizo Abraham gran banquete. Entonces este versículo es muy importante. Estamos en capítulo 21 de Génesis, verso 8. El niño crece y fue destetado, subraya destetado, e hizo Abraham gran banquete. ¿No fue la mamá la que hizo el banquete? Fue el papá el que hizo el banquete. Y no era una fiestecita cualquiera, era un gran fiestón. No. Un gran banquete. Se echó la casa por la ventana. Los hijos, principalmente los primogénitos, y en este caso pues era el primogénito de Sarai, siempre eran destetados en la cultura y en el tiempo donde estamos aquí refiriéndonos que exactamente 1898 años antes de Cristo. ¿Okay? Entonces, destetaban al hijo a la edad de 3 años. O sea, hoy en día eso nos suena ridículo, ¿sí? Que una madre le dé el pecho al niño 6 meses es ya, no hombre, olvídate, ya es tremendo muchachón, le dieron 6 meses pecho, ¿no? Pues en ese tiempo y en la cultura del Medio Oriente se le daba el pecho a la criatura 3 largos años. O sea que ya el niño casi le decía a su mamá, vámonos a la recámara de atrás para que me des la teta. O sea, 3 años, ya caminaba el niño. Entonces, esa era una fiesta llamada la fiesta del destete. Ok, entonces,
Si Ismael nace cuando Abraham tiene 86, cuando nace Isaac, Abraham tiene 100, entonces cuando nace Isaac, ¿qué edad tenía Ismael? 14. Se esperan 3 años, hace un gran banquete por el destete de su hijo Isaac. ¿Qué edad tenía Ismael después de 3 años, juntándolos a los 14? 17, ya era un adolescente, ya casi un joven, 17 años. Y continuamos la lectura. Entonces dice aquí, verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar, el chamacón de 17 años, el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, el chamaco de 17 años, ¿sí?, se burlaba del de 3. Eso es lo que estamos analizando, el verso 8, y estoy desglosando ahora el verso 9. El chamaco de 17 se burlaba del medio hermano de 3. Pero otra cosa más importante todavía había pasado aquí, que él recordaba: tengo 17 años. Y seguramente le preguntó a su mamá Agar: oye, ¿y a mí me hicieron banquete? ¿Y me destetó mi mamá a los 3 años? O sea, y yo digo, cualquier joven puede razonar esta situación, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza otro conflicto: el celo, la envidia, el resentimiento. ¿Por qué a él le hacen banquete y a mí no me hicieron banquete? Es como si tú tienes 2 hijos, ¿sí?, y uno cumple años y lo llevas a Disney World. Y el otro cumplió años y ni siquiera, no le diste ni $20 para que se fuera a festejar, no sé, comprar unas pizzas con sus amigos. Pues no va a haber un resentimiento y un coraje entre los hermanos, por supuesto que sí. Entonces por eso dice aquí que se burlaba de su hijo Isaac. Entonces hubo un conflicto entre mamá y mamá, entre la esclava y la patrona, pero además hubo un conflicto entre los 2 medios hermanos. Y este conflicto llegó a ser tan fuerte que en el verso 11 dice: este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham. O sea, ¿de qué dicho estamos hablando? Vamos a leerlo. Versículo número 10. Entonces, era tanto ya el problema, esta burla del adolescente de 17 hacia su medio hermano de 3, que ya no se aguantaba la presión en ese hogar. Y verso 10 es donde surge este dicho. Por tanto, le dijo Sarai a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, ya ni siquiera dice mi esclava, mi sierva, sino esta. Ya no era su empleada doméstica de ¿cuántos años? Pues por lo menos la edad del hijo, 17 había servido ahí, pero no creo que haya llegado y luego se acuesta Abraham con ella. Imagino que ella llevaba algunos años. Échale bajita la mano unos 20 años de ser empleada doméstica. Y ahora, en lugar de decir: oye, ¿sabes qué? Ya, por favor, quiero que se vaya de aquí, ya no la soporto más, así que págale su indemnización, indemnízate, ¿verdad? Ya era una ya no era mi criada, mi empleada doméstica, que me había sido fiel por casi 20 años, pensando, ¿verdad? Ya tenía 17 el hijo. Sino que leemos, y se me hace muy triste el verso 10, le dice: este es el dicho que se está refiriendo al verso 11, que este dicho le pareció grave. Este era el dicho, lo leemos en el 10: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho, verso 11, esta queja, este tremendo conflicto familiar le pareció grave a Abraham. Ya era grave. Y el asunto de ser de este tamaño, ¿sí?, se volvió un monstruo. Entonces Abraham tenía que dar una solución. Y la verdad es que en el versículo 10 le está diciendo: ¿es ella o yo? Y entonces vamos a ver lo que sucedió en el siguiente versículo. Acompáñame al 14. Abraham, yo imagino que no pudo dormir esa noche. Yo imagino que
ese asunto tan grave habrá sido un pesar en su corazón que le desgarraba. Y en el 14 dice: se levantó muy de mañana, tomó pan. Ahora, el pan no era un bolillo. El pan, yo he hecho 2 viajes a Tierra Santa y los panes allá eran así como en charola. O sea, era como de 10 kilos un pan. Entonces tomó pan y llenó un odre de agua, se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho, 17 años, que ya le nombra muchacho en el 14, y la despidió. Y no dice que le hayan dado una indemnización. La corrieron como si fuera un perro, con su hijo de 17 años. Oye, a mí mi abuela me decía, yo recuerdo, tengo 63 años de edad, pero mi abuela me decía, yo he de haber tenido como 6, 7 años, me decía: Miguelillo, hay que ser vivillo desde chiquillo. Y yo recuerdo desde los 7, 8 años, yo ya era bien vivillo. Ahora un chamaco de 17 años, ¿tú crees que no presenció toda esa situación con un corazón abatido? ¿Yo qué hice? Yo no pedí nacer. Y luego, ¿por qué este trato hacia mi madre? O sea, si aquí me crié y esta es mi casa y tú eres mi padre y ahora me estás echando. Dice que se levantó muy tempranito, verso 14, le da a Agar el pan, le pone el odre con agua sobre su hombro, le entrega al muchacho y la despidió. Final del verso 14. Ella salió y anduvo, subraya la siguiente palabra, errante por el desierto de Beersheba. Errante. ¿Qué es errante? Sin rumbo. Para acá. No, es para acá. No. Pues ¿por dónde? Es por acá. No, por allá. ¿Cómo es posible que si era egipcia y se crió en el desierto, estuviera errante en el desierto? Es como un dicho, y yo soy muy dicharachero. Te voy a decir varios dichos que asocio con este versículo. Uno es: caray, me extraña que siendo araña te subas por el elevador. Otro dicho: oye, estás viendo la peregrinación y no te hincas. O sea, se me hace inconcebible que alguien, es como, me voy a ubicar yo en el ejemplo. Yo nací en Chilangolandia, o sea, soy chilango a mucha honra. Ya no se llama DF, por cierto, se llama Ciudad de México, ¿okay? Pero yo soy mexicano hasta las cachas. Y cuando yo nací, mi ciudad natal tenía 8 millones de habitantes, hoy tiene 26. Yo puedo llegar a la Central del Norte a las 2 de la mañana sin sentir ningún temor, o sea, como pez en el agua. Me muevo, me espero hasta que abra el metro, si me quiero ir en metro, voy y hago mis traslados. Puedo estar en pleno diciembre, días antes de Nochebuena, en horas pico, saliendo por la línea 1 del metro, estación Pino Suárez, cuando se abre la puerta y es un río de gente, y tú quieres ir por acá y te llevan así por donde no quieres ir, ¿sí? Y me siento como pez en el agua. No me escamo, no me desoriento. Me puedo subir una combi, bajar de la combi, subir al metrobús, bajar del metrobús, recorrer la ciudad entera de norte a sur, de este a oeste, a cualquier hora, cualquier tiempo del año. ¿Por qué? Porque soy de allí. ¿Cómo es de que si era egipcia, criada, nacida en el desierto y criada toda su vida en el desierto, ahora anduviera en su mismo terreno y errante? ¿Cómo te explicas eso? Es algo, una incongruencia. Es algo difícil de entender. ¿Sabes qué es lo que le ocasionaba que ella anduviera así, errática? Su preocupación, su gran pesar, su corazón afligido, su espíritu
abatido. Oye, la acababan de correr después de 20 años de ser la empleada doméstica, de todas las confianzas, y la echaron como un perro. Ella no pidió acostarse con el patrón. Ese hijo no pidió nacer. Y ni ella ni el hijo pidieron que los echaran. Continuamos leyendo. La vemos al final del 14, errante, errática por el desierto de Beersheba, sin saber a dónde ir, hacia dónde dirigirse. Verso 15, le faltó el agua del odre. Eso no sucedió de un día para otro. El odre, generalmente esos odres contenían entre 25 y 30 litros de agua. O sea, se le acabó después de varios días. Le faltó el agua. Yo no sé si todavía tenían pan, pero uno necesita agua para poder subsistir. Dice aquí, se le acabó, le faltó agua al odre. Y entonces se me hace muy trágico el verso 15. Echó al muchacho debajo de un arbusto, de un mezquite, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, no sé, 100 metros, porque decía, no quiero ver a mi hijo morir. Morir de inanición es algo terrible. Morir de sed es algo terrible. Morir por deshidratación es algo espantosísimo. Y dijo, no quiero presenciar la muerte de mi hijo. Se sentó, dice allí enfrente, estaba su hijo, lo dejó ahí tirado bajo un arbusto. Y cuando ella se sentó enfrente, dice al final del 16, el muchacho alzó su voz y lloró. Ella escucha el gemido de su hijo. Ya era un gemido de alguien que se está muriendo. Como esos 90 y tantos que descubrieron adentro del tráiler, ¿sí? 5 eran de Aguascalientes. Son porque sobrevivieron. Pero 10 se murieron, asfixiados. Y había mujeres y niños en ese tráiler. Entonces, cuando ya llega un momento en que tu cuerpo ya no resiste y entra en shock, en ese momento surge como un gemido, que es, yo trabajo con ancianos y conozco el estertor de la muerte. Cuando alguien gime porque ya está al final de su vida, conozco muy bien ese gemido. Entonces el muchacho alzó su voz, y esto se me hace patético, final del 16, y lloró. Verso 17, oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. No dice un ángel, sino dice el ángel. Y cada vez que la Biblia en el Antiguo Testamento hace mención de el ángel, es referencia directa a Jesucristo. No dice un ángel se aparece, sino el ángel. Es decir, ahí estaba Dios y Jesús. Dios oyó la voz del muchacho en el 17. Y Jesús llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces ahí está la presencia de Dios. Y luego el ángel dice, y Dios ha oído. Entonces ahí están los dos. En ese momento más duro de su vida. Oye, ver un hijo morir es algo terrible. Me conmueven esos anuncios en la televisión de St. Jude y los padres llorando con sus hijos en brazos. Ver un hijo morir es algo terrible. Por eso ella deja a su hijo ahí bajo un arbusto, se retira porque no quería ver a su hijo morir. Y en eso escucha el lamento de su hijo, llorando el muchacho de 17 años. Dios escucha ese gemido del muchacho y Jesús le habla a la mamá del muchacho y le dice, no temas. Entonces aquí en este versículo, y quiero llevarte al versículo 17, ahí es donde encontramos la razón por la cual ella estaba errante. Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes una aflicción tremenda, ¿sí? Ese miedo te ciega, te ciega. De repente pierdes el rumbo, o como dicen allá en mi rancho, pierdes la brújula. Oye, ¿cómo es posible? Si era un ejecutivo y tenía 100 empleados,
y ahora no sabe ni qué hacer con su hijo, que ya cayó en las drogas. Es que el miedo lo trae ciego al hombre. O que de repente recibes la llamada a las altas horas de la madrugada que hubo un accidente, que tu hijo está en el hospital, que iba manejando en estado de ebriedad, que se estrellaron. O como conocía a una pareja allá en Las Vegas, ganaba mucho dinero el señor, empleado en un casino, y entonces un día le dice al chamaco: oye, si tú me traes buenas calificaciones, cuando te gradúes del high school, pídeme lo que quieras y yo te lo compro. Entonces, ¿sabes qué pidió el niño? A salir con B, porque hasta eso no fue excelente, pero con puras Bs. Y le dijo: papá, me dijiste que te pidiera lo que yo quisiera, sí, quiero un Porsche. Y el padre le compró un Porsche 911 o 914. Entonces el chamaco andaba ahí jugando a las carreras. Entonces un día lo para la patrulla, lo multan. El padre entonces le dijo: ¿sabes qué? Le voy a quitar las placas, pues ya no tienes tu permiso para sacar tu carro e irte con los amigos. Pues el muchacho se le hizo fácil, consiguió otras placas robadas y se las puso y se va otra vez. Lo paran la patrulla, lo meten a la cárcel, más problemas, sigue creciendo la situación, igual que con Agar, en la casa de Abraham. Y la patrona y Agar había conflictos, entre los dos medios hermanos había conflictos, entre ya Saraí y Abraham había conflictos y era insostenible la situación y se volvió grave. Entonces estos amigos de allá de Las Vegas le dicen: ¿sabes qué? Te voy a quitar las llaves del carro. Y se las quitó. Pues él no sé cómo le hizo, pero consiguió unas refacciones ahí, no sé, una réplica de la llave, y volvió otra vez a arrancar el carro. Va y compra un six pack, va con unos amigos, levantan unas muchachas, se va al desierto y se estrella y se mata. ¿Qué le dices a un padre después de eso? ¿Qué le dices a la hermana? Porque nada más era un hijo y una muchachita que se quería suicidar después de saber de que se había muerto su hermano tan querido. ¿Qué haces en una situación así? Por eso vemos que estaba errante esta esclava en el desierto de Beerseba, dice en el final del verso 14. ¿Por qué? Por el temor, porque la preocupación era tal, que la mortificación era tan tremenda. Y entonces, verso 17, Dios oye la voz del muchacho, el ángel de Dios, es decir, Jesús, le habla a Agar desde el cielo, le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Fíjate, desde el cielo Dios pudo oír ese clamor. Yo estoy aquí y yo no te conozco. Y quizás, como decía mi abuela, caras vemos, corazones no sabemos. Quizás por dentro de ti hay un gemido. Estás clamando a Dios, porque clamar es un gemido desesperado, un grito desesperado. Yo no puedo oír ese gemido, pero Dios sí. Y Dios conoce tu necesidad. Y Dios conoce en el estado donde tú y yo nos encontramos ahora. Por eso se me hace importante este versículo, porque lo voy a leer de nuevo. No temas, dice al final del 17. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. O sea, Dios sabe exactamente en dónde está. Y esto me recuerda, en Génesis también nos habla de otra pareja que todos conocemos, Adán y Eva. Estaban desnudos en el Edén. Adán también decide desobedecer la voz de Dios, obedecer la voz de su esposa cuando le ofrece el fruto. Entonces Adán prueba del fruto y en ese momento cae en pecado. Escucha la voz de Dios y le dice: Adán, ¿dónde estás? Se había escondido. Pero no porque Dios no pudiera verlo debajo de los arbustos, sino le estaba diciendo: ¿dónde estás? ¿Ya te fijaste a dónde has caído? ¿En dónde te encuentras? Y Dios conoce exactamente en dónde nos encontramos el día de hoy. Podemos fingir, podemos sonreír por fuera. Yo he sido pastor 25 años y a veces le pregunto, bueno, ahora ya no soy pastor, pero cuando lo éramos, Pati y yo, teníamos consejería, llegaban las personas y yo siempre preguntaba: ¿y cómo estás? Y había personas que me decían: muy bien. Digo: ¿de veras? A ver, veme a los ojos. Bien. ¿Y el trabajo? Perfecto. ¿Y la familia? Estupendo. Y dentro de mí pensaba: híjole, que te contrate Televisa porque eres todo un artista para esto de fingir. Todo bien, estupendo, perfecto, viento en popa.
cuando Dios sabe dónde estamos. Adán, ¿dónde estás? Dios ha escuchado el lamento de tu hijo ahí donde él está. Repito, versículo 17 al final. Dios ha oído la voz de tu hijo ahí donde él está. Levántate, verso 18. Alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Levántate. Imagínate cuando dice ve y sosténlo, quiere decir que ya no tenía ni siquiera energía para ponerse en pie él solito. Cuando una persona entra ya en ese tipo de shock, y yo te quiero decir algo que he aprendido últimamente, hay ciertas situaciones o experiencias en la vida que se consideran choques emocionales. Y cuando uno pasa por ese shock, que en español se dice choque emocional, muchas veces son como puertas que se le abren al enemigo y puede entrar, inclusive hasta poseer las emociones de esa persona. Y dices, oye, es que yo pasé por un divorcio, o mis padres se divorciaron, pues fue un choque emocional. O a mí me violaron, fue un choque emocional. O sabes que yo pasé por un accidente, o me detectaron cáncer y estoy desahuciado por la ciencia, pues es un choque emocional. Entonces esta mujer en ese momento, ella estaba atravesando por esa situación terrible, la angustia de que no quería ver a su hijo morir, y en eso escucha la voz de Dios y le dice, ve y levántalo y sosténlo. Quiere decir que ya no le quedaba fuerza al muchacho de 17 años. O sea, ¿te imaginas cuánto habrán padecido sed en el pleno rayo del sol, en el pleno desierto? Hasta que llegan al punto donde ya no había ni una sola gota de agua dentro de ese odre. Y entonces ella dice, pues aquí te voy a dejar tantito bajo la sombrita de este arbusto. Y se retira como unos 100 metros, tiro de arco, dice. No quería ver a su hijo morir. Y de repente empieza a oírlo llorar. Estaban en el último capítulo ya de su historia. En la última, en el mero filo de la muerte. Cuando en eso sucede algo increíble, y léelo conmigo por favor en el verso 19. Dios le abrió los ojos. Wow. En ese momento tan terrible, de tanta angustia y tanto sufrimiento, ¿sí?, que andaba errante por tantos días y que no tenían ya ni gota de agua, su desesperación y su angustia le habían tapado los ojos. Su miedo le habían vendado los ojos. El miedo, el terror. Cuando Dios le abre los ojos, dice, vio una fuente de agua que estaba ahí. Y yo lo leo y se me hace ahí tan normal y tan rápido que yo puedo leer este versículo. Verso 19, entonces Dios le abrió los ojos. Qué rápido se lee, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dios le abrió los ojos. A ver, barajéamelo más despacito. ¿Qué sucedió? Que Dios le abrió los ojos. A ver otra vez, que Dios le abrió los ojos. Y luego tú, ¿qué pasó? Y cuando Dios le abrió los ojos, vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber a su muchacho, y salvaron la vida ambos. Pero analizando el verso 19, nunca me vas a poder convencer a mí que en ese momento Dios dijo a la 1, a las 2, a las 3, que aparezca la fuente de agua. Había estado ahí todo el tiempo. Una fuente de agua te voy a decir que es un oasis en el desierto, lo que conocemos como oasis, o como dicen allá en mi rancho, es un ojo de agua. Y el ojo de agua huele a humedad. Es más, la vegetación se nota donde hay un ojo de agua, porque está manando de la tierra. Es un río subterráneo que de repente surge a la superficie. Entonces brota con fuerza, se escucha. Un ojo de agua, no nada más hueles la humedad, no nada más ves la vegetación alrededor, sino que también se escucha. También conocido como noria,
Si alguien aquí es de rancho, una noria es un ojo de agua, es una fuente de agua. Y nunca me vas a poder convencer a mí, te lo vuelvo a repetir por segunda vez, que en ese momento haya hecho Dios, ¡chirrín! Que aparezca el ojo de agua. Había estado ahí todo el tiempo, desde antes. Seguramente pasó una vez enfrente y no lo vio. Pasó otra vez por ahí cerquita y no lo vio. Como andaba errante, ¿sí? Pasó frente a sus narices, ¿sí? La solución al problemota que estaba enfrentando, que era morirse de sed. Pero era tal su angustia que la tenía ciega. Y ahí estaba todo el tiempo. Pero no lo pudo ver, porque algo la cegaba, hasta que Dios le abre los ojos. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a pasar, por favor, de aquí, si gustas acompañarme, a Números. Es un libro que escribe Moisés. Entonces, de Génesis, vámonos a Números. En el capítulo 22, si le das hacia adelante, de Génesis, hasta que llegas a Números. Capítulo 22. Y comienzo en el verso 21. Nos habla acerca de un profeta cuyo nombre era Balaam. Verso 21. Dice que Balaam, este profeta, se levantó muy de mañana, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Ahora, ¿qué tenía que andar ahí asociándose con los moabitas? Como judío le era prohibido tener contacto con los moabitas, pero como tenían dinero, este profeta dijo, pues a lo mejor algo de business con estos señores los moabitas, porque tú y yo sabemos que con money dancing the dog. Entonces desobedece a Dios, porque tenían prohibido asociarse con moabitas. Y la ira de Dios, verso 22, se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová, otra vez aparece el ángel de Jehová, que también le apareció a Agar. Bueno, aquí vuelve a aparecer. El ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, es decir, agarró monte e iba por el campo, y entonces Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. Ahora, ¿quién vio la burra? A Jesús. Un animal, una bestia, vio a Jesús. Y el profeta ni siquiera se dio cuenta que ahí estaba Jesús. Entonces se aparta la burra porque se pone a mitad del camino como un adversario, y entonces la burra dice, pues me voy a ir para otro lado, y entonces agarra hacia campo abierto, y entonces Balaam azota al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en esa senda de viñas hacia donde se dirigía ya la burra, y esa senda por donde agarró la burra al monte, dice que tenía una pared a un lado y pared al otro. Era un viñedo que tenía unos muros, ¿sí? Y en ese momento, cuando iba ya la burra por el viñedo, era un sitio angosto, y dice, verso 24, la senda de viñas tenía una pared por un lado, otra pared por el otro lado, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, o sea, se le aparece Jesucristo en pleno viñedo, y entonces ella dijo, caray, y se hizo un lado, y entonces apachurra la pierna del patrón contra el muro, contra el paredón. Imagino que ha de haber gritado de dolor Balaam. Versículo 25, viendo a la burra que el ángel de Jehová se le aparece, se pega a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. 0:2. El ángel de Jehová pasó más allá, se puso en una angostura por donde ya no había camino para apartarse, ni a derecha ni a la izquierda. Esa angostura era como, dicen en inglés, un ravine, o sea, era un lugar donde ya no había ya camino. Ya. Y dice, llega a esa angostura, ahí se para el ángel de Jehová, ya no había para dónde irse, ni a derecha ni a izquierda. Y verso 27, viendo la burra al ángel de Jehová, viendo a Jesús, se echó debajo de Balaam, es decir, se abrió de patas. Dijo, pues ya no hay para dónde ir, me abro de patas.
Y entonces cuando está Balaam ahí viendo que la burra se le abre de patas, la golpea por tercera vez. Dice en el 27, se enojó y azotó al asna con un palo. Amén, digo profeta. ¿Por qué se desquita con el triste animal? ¿Qué culpa tenía el animal? Entonces sucede un milagro, verso 28. Jehová abrió la boca de la burra y la burra le empieza a hablar al patrón. Y de aquí yo he sacado tantas referencias de este versículo 28. Si Dios pudo hablar a través de una burra, Él puede hablar a través de cualquiera. Si usó una burra, entonces me puede usar a mí. Dios abrió la boca de la burra y la burra le dice al patrón: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? O sea, sabía contar la burra. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, por eso es que te he golpeado. Ojalá y tuviera una espada en lugar de un palo y lo hubiera usado y ahorita te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: ¿qué no soy yo tu burra? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a ser así contigo. O sea, ¿alguna vez he sido rebelde? Y él dice: no. ¿Qué culpa tenía la burra? ¿Qué culpa tenía Agar? ¿Qué culpa tenía Ismael? La burra dice: ¿y yo qué culpa tengo? Si yo te he servido fielmente todos estos años, ¿y alguna vez has tenido problema conmigo? No, le contesta al final del 30. Entonces, verso 31, Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Y qué sucedió? Vio a Jesús. Qué interesante, ¿no? 3 veces no lo pudo ver y la burra sí lo pudo ver. O sea que Balaam era más burro que su burra. ¿Qué le tenía ciego? ¿Qué le cegaba a Balaam? ¿Sabes qué? ¿Sabes hacia dónde iba? Con los moabitas. La ambición lo tenía ciego. Es que business, money, 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 money. Él iba para el puro business y eso le tenía ciego. Llegaste a los Estados Unidos, qué bueno. Ya estás aquí, qué bueno. Que te trajeron varios motivos, ok, pero ya estás aquí. Que sufriste, batallaste, pero ya estás aquí. Pero si lo que te trajo fue el sueño americano, el billete verde, y tú vives nada más para decir: oh dólar, oh dólar, oh dólar, estás mal. No dejes que el sistema, perdón, con todo el respeto lo digo, que el sistema gringo te atrape. No te vuelvas esclavo al dinero. Trabaja para vivir. No vivas para trabajar. Es decir, que tu vida es el trabajo, 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 trabajo. Hay quienes trabajan para vivir y hay quienes viven para trabajar. Es decir, son workaholics. Trabajo, 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 trabajo. Money, 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 money. La ambición ciega a muchos. ¿Por qué no pudo ver? 3 veces se le aparece Jesús. ¿Y por qué no lo pudo ver? Porque lo único que él decía es: caramba, es esta burra, hombre, por favor, tengo una cita muy importante, no puedo perder más tiempo. Y zas la azota una vez. Y luego agarra monte y zas la azota otra vez. Y agarra hacia el viñedo y zas la azota hasta que se abre de patas. Dice: oye, por favor, tengo un compromiso muy importante, una cita muy importante. Time is money. Y su amor al dinero lo tenía cegado. Hasta que finalmente la burra le empieza a hablar y le dice: ¿por qué me estás pegando con palos? Si tuviera una espada ahorita te mataría. Y en ese momento Dios le abre los ojos. Y cuando le abre los ojos en el 31 dice que pudo ver finalmente a Jesús, que estaba en el camino, que tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam, ¿qué hizo? Hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ahora sí ya muy sujeto, ¿no? Ay, sí, Dios.
Y el ángel de Jehová, es decir, verso 32, Jesús le dice: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. O sea, con Dios uno no se anda con cuentos. Andas mal. Yo recuerdo una consejería donde llega una señora y me dice: es que ya no aguanto la situación en casa. Le digo: ¿cuál es tu problema? Y dice: mi hija. ¿Qué edad tiene tu hija? 14 años. ¿Y cuál es el problema? Que es muy rebelde y no me obedece. Y le dije: María Luisa, ¿y tú obedeces a tu marido? Bueno, es que no, le digo, porque es una cadena de mando. ¿Sí? Nos habla del gran líder Josué. Él se sujetó a la voz de mando, que era la voz de Dios. Y entonces sus oficiales se sujetaron a Josué. Y luego el pueblo se sujetó a los oficiales. ¿Por qué? Porque Josué estaba sujeto y entonces se establece una cadena de mando. Y por eso la Biblia nos enseña, dice: sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huir de vosotros. Pero si tú llegas a tener un conflicto y se aparece el diablo y tú le dices: ¿sabes qué? Te resisto, te tienes que ir de mí. Se puede burlar de ti y decirte: ja. No me voy a largar a ningún lado. Porque para empezar, así no dice el versículo. El versículo dice: sujetaos pues a Dios. 1. Resistir al diablo. 2. Y tendrá que huir de vosotros. 3. Así que no me largo porque yo no veo que tú estés sujeto a Dios. Por lo tanto, yo no me voy a sujetar a ti. Y vengo para robar, matar y destruir. Y te lleva a la ruina. Entonces, cuando le dice: eres un perverso, yo tantas veces en consejería le digo a la gente: a ver, y aplico una regla de 4 puntos. Primero, ¿por qué vienes a mí? Y oigo cada historia. No, pues es que yo quise venir contigo porque sé que tú estás más cerquita de Dios y mira que puedes orar por mí. Okay. Entonces, pero es una pregunta válida que yo hago. Segundo, ¿qué has hecho respecto a tu problema? Que a veces lo han empeorado. Bueno, primero les digo: ¿cuál es tu problema? Son 4 puntos. Si te gusta anotarlo. ¿Cuál es tu problema? Y se los pregunto luego, no después de 2 horas. Sino, okay, ¿cuál es tu problema? Tal y tal. Y siempre digo: a ver, ¿de veras me estás hablando en serio o me estás dorando la píldora? Dime tu problema. Que siempre empiezan a llorar y ya te sueltan ahí la sopa. Okay. Entonces, ese es el punto 1. ¿Cuál es tu problema? Segundo, ¿por qué vienes a mí? Tercero, ¿qué has hecho con respecto a tu problema? Porque a lo mejor me dice: ya fui un brujo. Pues ya empeoraste con tu problema. ¿Sí? Ya fui que me hicieran una limpia. Entonces, ¿qué has hecho con respecto a tu problema? Y cuarto, ¿hay algo más que deba yo saber? Porque hay gente que no se abre, ¿sí? Hay gente que oculta situaciones. Entonces, aquí Dios le habla así, ahora sí que a capa abierta, y le dice: tu camino es perverso delante de mí, lo que estás haciendo está mal. Verso 32. Lo que estás haciendo está mal. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría vivir. Tú querías matar a tu asna, que era muy rebelde por haberse apartado estas 3 veces. ¿Sí? Yo la dejaría vivir a ella y te mataría a ti. Entonces, ¿qué sucedió? Verso 34. Balaam dijo a Jesús: he pecado. Reconoció su pecado. He pecado. Y se humilló. Reconocer el pecado. Ok, vámonos a ir ya a otro punto que les quiero yo también incluir. Está en segundo libro de Reyes. Entonces vamos hacia adelante de Números y le dan hacia adelante. Llegamos a segundo libro de Reyes en el capítulo 6. Rápidamente. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Comienzo en el verso 8. Quiero incluir esta historia. Dios le abre los ojos a Agar y pudo ver la fuente de agua, que todo el tiempo estuvo ahí. Dios le abre los ojos a Balaam y pudo ver a Jesucristo. Y Jesús ya estaba ahí desde hace mucho, 3 veces que se había aparecido y la burra lo había visto, pero él no. ¿Qué le tenía cegado a Agar? Su desesperación, su tristeza, su pesar, su miedo. ¿Qué le tenía cegado a Balaam? Su ambición, su amor al dinero. Vamos a ver un tercer caso. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8, dice que había un conflicto, pero ya entre naciones, entre Siria e Israel. Como hoy en día está en las noticias Siria, pues
siempre ha sido conflictiva esa nación. Entonces Siria tenía guerra contra Israel y entonces cada vez que los sirios querían atacar a Israel, había un profeta en Israel que le avisaba al rey de Israel por dónde iban a recibir el ataque y la libraban. Y esto lo podemos leer en el siguiente verso, en el 9. Dice: el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque ahí te van a hacer una emboscada a los sirios. Entonces el rey de Israel enviaba a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez para cuidarse. Es decir, siempre que iba a haber un ataque, ¿sí?, ese profeta de Dios le avisaba al rey: ten cuidado, y se cuidaban y entonces evitaban el ataque. Eso se llama ser vidente. Era un vidente que tenía ahí el rey de Israel. Y entonces dice verso 11: el corazón del rey de Siria se turbó por esto, o sea, porque ya va un ataque que se me frustra, otro por acá los ataqué y tampoco lo logré, y por acá, por la vanguardia y por la retaguardia, y por ningún lado puedo hacerles una emboscada. ¿Qué está pasando?, se preguntaba el rey de Siria. Llamó a sus siervos y les dijo, verso 11, hizo un cónclave, una junta, el rey de Siria: aquí entre los nuestros hay un soplón, aquí entre los nuestros hay un traidor. Aquí en el consejo, cuando yo hago todo el plan de ataque, ha de haber uno entre nosotros que va y le lleva el pitazo al rey de Israel que se cuide y que le da las noticias por dónde le va a llegar el ataque. Entonces quiero saber quién es el soplón. Y entonces uno de sus siervos, verso 12, le dijo: no, señor mío, aquí no hay ningún traidor, ningún soplón. There's no leaky weeks aquí. ¿Sí? There's no leaks. Lo que pasa, rey, verso 12, es que allá en Israel hay un profeta llamado Eliseo que le declara al rey de Israel aún lo que tú has concebido en tu recámara más secreta, tus planes más íntimos, más secretos, con tu gente más cercana a ti. Esa estrategia de ataque que tú piensas hacer hacia Israel, Dios se la revela al profeta Eliseo, y él va y le dice al rey que se cuide. Y entonces dijo el rey de Siria: pues ir y mirad dónde está ese tal profeta, quiero que lo linchen. Y envió para prenderlo. Verso 14, fíjate: envía gente de a caballo, carros blindados y un gran ejército para atrapar a un solo señor, Eliseo. Oye, ¿dónde has visto eso? Dice: ¿y a quién vamos a atrapar? Nomás un fulano. Y para esto tanta faramaya, o sea, gente de a caballo, carros, un gran ejército. Pues llegaron de noche, sitiaron la ciudad. Y este profeta tenía un asistente, dice que era un criado. Y entonces dice: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el criado. Madrugó. Y en eso abre la ventana y ve que la ciudad estaba sitiada. Vio el gran ejército, los carros blindados, los caballos, los soldados. Y va corriendo y despierta al patrón. Le dice: ay, patrón, ay, señor mío, nos tienen sitiados, ¿qué haremos? Verso 15, parte final. ¿Qué haremos? Kimosabi? ¿Qué vas a hacer tú? Yo ya sé qué voy a hacer. Yo voy a confiar en Dios. Aunque un ejército acampe en contra mía, no temerá mi corazón. ¿Qué haremos, Señor mío? ¿Qué haremos? Entonces el pánico entró en el corazón de ese criado, y ese pánico le cegó. Cuando el miedo entra, sale por la ventana la fe. El miedo aniquila la fe. Ay, son demasiados. Entonces, quiero que continúes conmigo en el versículo 16. Le dice el profeta al criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto me recuerda un versículo del Nuevo Testamento: mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Entonces le dice: ¿sabes qué? Son más los que están de nuestro lado que los que están del lado de los sirios. Yo creo que el criado dijo: ¿qué? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué? Asómate. Dice: no, es que lo que tú estás viendo no es lo que yo estoy viendo. Tú estás viendo el mundo material, yo estoy viendo el mundo espiritual. Y son más
los que están a nuestro favor en el mundo espiritual, que todo ese ejército que tú estás viendo aquí afuera de nuestra casa. Verso 17, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba cubierto de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de la casa de Eliseo. Los ángeles habían descendido por miles y miles y miles. Ahí estaban. Cuando se asoma, dice: ¿de qué me hablas? Ah, sí, hombre, pierde cuidado, son más los que están con nosotros. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que tú no los ves. Señor, te ruego que abra sus ojos. Ahí estaban, pero él no los veía. Ahí estaba la fuente, pero Agar no los veía. Ahí estaba Jesús, pero Balaam no lo veía. Ahí estaban esos ángeles, esos tremendos, enormes ejércitos, servidores de nosotros. Están bajo nuestro servicio, están para apoyarnos a nosotros. Son enviados a nuestro servicio. Pero algo nos tiene cegados y no los vemos. Y en el caso del criado era el temor. Ahora vámonos a Lucas, capítulo 24. Por último, Lucas 24, Nuevo Testamento, penúltimo evangelio. Y nos habla de les dije Lucas, estoy aquí en Mateo. Una historia que sucedió después de que Jesús fue al Calvario. Iban dos discípulos caminando hacia una aldea llamada Emaús. La leemos a partir del verso 13, Lucas 24, 13. Dice aquí que dos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaba como a 60 estadios de Jerusalén, es decir, como a cerca de 11 kilómetros, no sé cuántas serían millas, pero casi un día de camino. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, se estaban peleando, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, se les juntó y empezó a caminar al lado de ellos. Y no lo reconocieron. O sea, estaba caminando ahí, yo no sé cuántos metros o kilómetros caminó al lado de ellos. Y entonces dice que los ojos de ellos, verso 16, estaban cegados, velados. ¿Qué es lo que les tenía cegados? La tristeza de que Jesús les había prometido que al tercer día él iba a resucitar, que él era el Mesías que venía para salvar al pueblo. Estaban desilusionados, decepcionados, se sentían traicionados por Jesús, abandonados, y era una profunda tristeza lo que ellos tenían, además de temor de los judíos. Si habían matado a su maestro, también podían lincharlos a ellos. Entonces ese temor, esa preocupación y esa tremenda tristeza les tenía cegados los ojos. Y dice aquí: los ojos de ellos, verso 16, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: pues ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, la tristeza les había cegado los ojos, igual que Agar. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén en estos días? O sea, pensaban que era un forastero. Entonces él se hizo como que no sabía y les dijo: ah, sí, ¿qué cosas? Ellos le dijeron: pues de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron, y nosotros esperábamos que él iba a venir a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también unos nos han asombrado y otras mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él nadie le ha visto. Puro cuento. Ya ves cómo son las mujeres. Jesús les había dicho: ¿por qué están tristes? Su tristeza, su desilusión los tenía ciegos.
Ok, te casaste muy ilusionada. Era tu príncipe azul. A los años se volvió un mujeriego, parrandero, irresponsable, bueno para nada. Entonces tu corazón está abatido porque tu príncipe azul dejó de serlo. Entonces hay una tristeza profunda en tu corazón, un abatimiento, y eso puede ser que te haya cegado los ojos. Y aunque vienes a las reuniones, aunque hay gente que te da consejos, mira que la palabra acá dice, y tus ojos están velados, están tapados. ¿Por qué? Por esa decepción, por esa desilusión. Cerraste tu corazón, ya no crees en nadie. A lo mejor te abandonaron, a lo mejor ya estás separada. A lo mejor se te murió un hijo. A lo mejor ya estás luchando con una enfermedad y te declararon ya desahuciado y ya dices tú, ya, ¿para qué? Ya, ¿para qué lucho? Estás decepcionado de la vida. Y tus ojos están cegados. Entonces Jesús, mientras iba caminando con ellos, después de que les escucha hablar de estas cosas, dice, pues es que es inútil, aunque nos han dicho que fueron al sepulcro y que ya no hallaron su cuerpo, pues nosotros nos resistimos a creer porque a él no le vieron, verso 24. Estamos desilusionados, a él no le vieron. Por 3 años le seguimos, dejamos todo por él y nos decepcionó. ¿Ya ves? ¿De qué valió la pena esto? Tantos años de cristiana y mira, estás enferma. Tantos años y mira, no te alcanza ni para el chivo. Y mira cómo están tus hijos y mira en qué condiciones. Y en ese momento, cuando dejamos que nos gane la desesperación, la fe se empieza a hacer más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y entonces llega un momento en que nuestros ojos son velados. En eso Él los reprende, versículo 25. Les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato significa tonto. Ah, qué tontos. Pero ¿cómo pudo dejar a su mujer por esa vieja, hombre? Ah, qué tonto. Ah, qué tonto. Pero ¿cómo es posible que se dé ahí al chupe y deje su trabajo por andar ahí en la cantina? Ah, qué tonto. Pues qué fregado se está pensando. Lo tienen cegado. Sus vicios lo han cegado. Entonces en ese momento, cuando los reprende y les llama insensatos y tardos de corazón, les dice y les recuerda, verso 26, que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzó desde Moisés, siguió por todos los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, llevándoles a donde las Escrituras declaraban cosas acerca de la venida de Jesús. O sea, en cada libro de la Biblia habla de Jesús. Y el profeta que más mencionaba a Jesús fue Isaías. Pues resulta que la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Que nuestro contador, si nos ayuda, 39 más 27 son 66. Okay. Entonces, Isaías, que fue el profeta que más citaba a Jesús, tiene 66 capítulos. Corresponde un capítulo por cada libro. Y todo habla de Jesús. Es más, ¿sabes lo que significa la palabra Isaías? Jehová ha salvado. Dios es nuestro Salvador. Entonces, por eso es que les lleva, comenzando desde el Pentateuco, verso 27, a través de todos los libros de Moisés y por todos los profetas, declarándole lo que las Escrituras decían acerca de él. Y en eso llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Bueno, chavos, ahí nos vemos. Y en eso ellos dicen, oye, pues ya es tarde, ¿hacia dónde vas? Hizo como que iba más lejos. Y le dicen, Señor, quédate. Le obligaron a quedarse, verso 29. Quédate con nosotros, ya se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ya habían llegado a Emaús, esa aldea, y era noche, hacía hambre, como ayer me textea Benjamín, y tienen hambre, y le contesto, feroz, con signos de exclamación. Y ya nos llevó al chipotle, pues aquí llegaron a Emaús, ¿sí? Y no había ningún changarro abierto, pues llegaron a una casa, ¿sí? Y ahí alguien les dijo, pues aquí hay pan, y entonces se sentaron a la mesa,
Y dice que en ese momento, versículo 30, estando sentados a la mesa, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les ofrece. Y cuando vieron la manera como partió el pan, cómo bendijo el pan, y cuando extiende su mano, en ese momento, llevaban horas caminando con él, pero fue hasta ese momento que sus ojos fueron abiertos. Y se me hace increíble este versículo. Se sentó con ellos a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte, se los ofrece, y entonces, subrayo el entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Y qué sucedió? ¡Puf! Se esfumó de la vista. ¡Puf! Se desapareció. Espérate tantito, ¿cómo? Si apenas estábamos, era Jesús. ¿A qué brutos fuimos? Hay 3 horas caminando al lado de él. ¿A qué brutos fuimos? Y pensando que era un forastero. Sí, porque como venían discutiendo, y como tenían tanto miedo, el temor les había velado los ojos, la tristeza les había velado los ojos, y en eso se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, escucha el 32, oye, pensándolo bien mientras íbamos por el camino, cuando nos hablaba de esas escrituras, del Pentateuco y de todos los profetas mayores y menores, ¿no sentías tú algo acá en tu corazoncito? Así como que un gusanito, como que algo que te sube y que te baja y que te vuelve a subir. ¿No sentías como que te ardía el corazón y no eran agruras? Como que si recapacitamos tantito, todo ese tiempo que caminó al lado de nosotros, ¿qué no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Mientras nos abría las escrituras. Y en otra ocasión, y me salto aquí al versículo número 45, dice que Jesús llega donde estaba otro grupo de discípulos, ellos estaban encerrados, y dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Te invito a ponerte de pie si eres tan amable. Y si tienes tu Biblia, mencionó al hermano Wayne Myers, Benjamín, el pastor. Y yo tengo el privilegio de conocerle desde que tenía yo 10 años de edad. Tengo 53 años de conocer a quien es mi padre espiritual, mi padre en la fe. Y uno de sus versículos predilectos es este que te quiero compartir. Segundo libro a los Corintios, capítulo 4. Más aquí tengo escrito Wayne Myers, la fecha, la ciudad donde él compartió este mensaje. Y está en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que en esta vida no miramos las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo puedes mirar lo que no se ve? Pues la burra lo miró, era Jesús. No mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Qué fue lo que miró el criado del profeta? El ejército de los sirios. ¿Y qué fue lo que miró Eliseo? Los ángeles. Ahora, espiritualmente estaban ahí, pero físicamente el criado no los pudo ver. Espiritualmente ahí estaba el ángel de Jehová. Físicamente Balaam no lo pudo ver, pero la burra fue más espiritual que el profeta. Fue más sensible y lo pudo ver 3 veces. Agar no pudo ver esa fuente de agua y ahí estaba todo el tiempo. ¿Qué te ofusca a ti el día de hoy? ¿Qué te ha distraído? ¿Qué te ha cegado los ojos? Que no le has podido ver. Yo quiero hacer una oración, así como la hizo Eliseo
por su criado, dice que oró para que Dios le abriera los ojos. Y una de mis escrituras predilectas se encuentra en Hebreos, en el capítulo 11. No puedo yo alejarme del mensaje de la fe. Siempre, no sé por dónde agarre yo, siempre acabo hablando del mensaje de la fe. Y en Hebreos 11, versículo 1 es la mejor definición que encontramos acerca de lo que es la fe, y lo voy a leer textualmente. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En inglés dice: faith is the substance. Faith is the evidence. O sea, en español dice certeza y convicción, pero en inglés dice substancia y evidencia. La fe tiene substancia, pero la fe es algo espiritual. ¿Y cómo es posible que algo que no se ve, algo que es espiritual, tenga substancia? Eso es lo que dice en el idioma original, que en el inglés, ya les repito, en inglés dice substancia, evidencia. Y algo que tiene substancia es que se puede tocar, se puede palpar. El mundo espiritual es más real que el mundo físico en el cual vivimos. Y quizás en el mundo espiritual tú estás viendo los problemas, estás viendo tus circunstancias en el mundo físico. Quita tus ojos de tus circunstancias y pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. O como dijo un maestro mío que ya murió allá en Oklahoma: I'm not moved by what I see. I'm not moved by what I hear. I am moved by what I believe. No me mueve lo que yo pueda ver, no me mueve lo que yo pueda oír, me mueve lo que yo pueda creer. Entonces, fe en nuestra Biblia dice: es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, si no lo vemos, muchas veces es porque nuestros ojos están velados, tapados. En estos ejemplos que pusimos, te los repito, Agar no vio ahí la solución, que la tenía ahí enfrentito de ella, porque sus ojos estaban tapados. Hasta que Dios le abre los ojos, encontró la salvación. Balaam no pudo ver a Jesús, la burra sí lo pudo ver, y en ese momento, cuando Dios le abre los ojos, en ese momento pudo ver a Jesús y se humilló y reconoció que era un pecador. El criado del profeta Eliseo no podía ver el ejército de ángeles porque sus ojos estaban velados por el temor. El patrón oró por él, le fueron abiertos los ojos y pudo ver que más eran los que estaban a favor de ellos que los que el rey de Siria había enviado para lincharlos. Los dos que iban en el camino hacia Emaús, Jesús se les pega, ellos discutiendo, todos tristes, por horas, ahí lo tenían a su lado y no lo pudieron distinguir. Hasta que llegaron y cuando le vieron partir el pan, la manera como parte el pan, que es símbolo de su cuerpo que iba a ser partido por nosotros. Yo en la primera reunión mencioné que yo me iba a morir de una enfermedad incurable a la edad de 16 años. Y alguien oró por mí. Yo ni siquiera sabía que existía la sanidad divina. Había sufrido con un dolor de cabeza 5 años que no se me quitaba ni de día ni de noche. Una señora oró por mí y el dolor desapareció. Y aquí estoy. No sé lo que es un dolor de cabeza desde junio de 1970. No sé lo que es un dolor de cabeza. Mira que puedo ayunar 5 días continuos y no siento ningún dolor de cabeza. Puedo trabajar en pleno rayo del sol y no siento ningún dolor de cabeza. Dios me sanó completamente. A Él sea toda la gloria. Entonces quizás hay ocasiones en la vida en que por alguna situación que atravesamos, ¿sí?, llegaron esas tinieblas, esa venda a nuestros ojos y no nos permiten ver el mundo espiritual. Y ya basta. Ya es el momento en que le permitamos a Él que abra nuestros ojos. Esos 2 discípulos, en el momento en que estaban ya ahí en paz, tranquilos, sentados a la mesa, cuando oyeron que bendijo el alimento,
La manera cuando ve que parte el pan, les fueron abiertos los ojos. Su cuerpo fue partido por nosotros, símbolo de la Santa Cena. Y un día leí ahí en Pedro, dice, si Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga ya fuimos nosotros sanados, entonces si Él las llevó, ¿por qué las tengo que llevar yo? Sería muy tonto, ¿no? Si ya las llevó, ¿por qué las ando llevando yo? O te lo digo de otro modo, te lo explico de otro modo. Andaba yo por allá en el sureste de México, un lugar llamado Comitán, Chiapas. Cerca estaba otra población llamada Las Margaritas, otra población que se llama Comitán, y muy cerca de la frontera con Guatemala. Entonces íbamos en una camioneta pick-up y en plena carretera ahí agarramos una vereda y estaba un indito cargando, no sé si se llama tateme, o sea, un saco lleno de leña. Y el pobre indito iba así con sus guaraches y el pobre ya tenía como, se veía como entre sus 50 y tantos años, iba así, sudando la gota gorda. Entonces el misionero se para y le dice, súbase, amigo, súbase. Y como no hablaba la lengua, ahí le hace los ademanes y total que el indito se subió, iba agarrado ahí en la caja de una especie como de barra que tenía ahí, pero no soltó la carga, ahí iba. Entonces se detiene el amigo y le dice, por favor, señor, si ya estamos llevando nosotros la carga, ya no la lleve usted, suelte su costal. Ah, pues sí, y lo soltó. Y ahí andamos nosotros llevando la carga del pecado, de las enfermedades. Cuando Él llevó esa carga, llevó nuestros pecados, pagó por nuestras enfermedades, para que nosotros ya no las lleváramos. Molido fue por nosotros. Entonces este versículo dice, es la convicción de lo que no se ve. Habla del mundo espiritual y te llevo al versículo que me apasiona. El verso 24 habla de Moisés. Dice, Moisés ya grande como yo, como tú, comprenderás. Ya grande, ya maduro, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Imagínate, el hombre más poderoso del mundo era su abuelo. Es como decir que tú fueras nieto del presidente de los Estados Unidos, ¿ok? En otra época vamos a pensar, ¿ok? Entonces, dices, qué bárbaro, pues renunció a todo eso. Verso 25, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? ¿Por qué decide vivir así? Aquí está el secreto. Porque se sostuvo como viendo al invisible con I mayúscula. ¿Cómo ves lo que es invisible? ¿A quién vio? A Jesús, al ángel de Jehová. Se sostuvo, se mantuvo. Lo que lo sostenía, lo que lo mantenía, era que él miraba el mundo espiritual. Se sostuvo viendo al invisible. Él está aquí. Él puede oír tu gemido, que yo no puedo captar ahorita en este momento. Pero tal vez llevas años gimiendo por dentro, como el hijo de Agar. Tal vez digas, es que conmigo han cometido tremenda injusticia, como pensaba Ismael. A mí no me hicieron gran banquete y a ese sí. Y te sientes pateado, pisoteado, maltratado, incomprendido, lastimado. Y eso ha generado una rebeldía en tu corazón, eso ha generado que tú hayas cerrado tu corazón y el enemigo se ha aprovechado para poner una venda en tus ojos. La amargura ha creado una venda en tus ojos. El resentimiento, la falta de perdón, el temor, la angustia, la aflicción, el estrés. No sé qué sea con lo que tú has estado batallando. Pero en este día permíteme hacer una sencilla oración. Sencilla oración. Voy a fusilarme lo que hizo Eliseo el profeta. ¿Qué es fusilar? Voy a copiar lo que hizo el profeta Eliseo. Él dijo, voy a tener que orar por este cuate, porque está tapado de plano, para que se le caiga la venda. Voy a orar para que
le sean abiertos los ojos. Así que si tú lo crees y tú lo confiesas y tú lo recibes, este día puede ser el momento de estar ahí en Emaús y que Jesús te abra los ojos. Este puede ser el momento cuando estés ahí en esa situación tan desesperada que digas, es que nadie entiende en qué situación estoy yo atravesando, como Agar. ¿Sí? Ya estoy en la última. Y Dios te abre los ojos y te enseña dónde te va a suplir. Ahí está, de ahí te voy a suplir. O tal vez haya aquí alguien, espero que no, como Balán, ¿sí? Que su Dios es money, 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 y que por eso iba con los moabitas y su ambición le tenía cegados los ojos. Y era más burro que su burra. Ah, qué bestia. Tenía una bestia, pero él era más bestia que la bestia. Y eso que era profeta. Oye, si eso les pasa a los profetas, sí, también a los profetas les puede pasar. Cierra tus ojos. Si tú sientes en este momento que ya no aguantas más, que ya llegó la situación a ser grave, como en el caso de Saraí con Agar, que has dejado crecer ese conflicto, ya llegó a ser grave e insostenible, y dices, ya no, un día más, ya no soporto. Por eso hay gente que se suicida, que ya no soporta más. Mi vecina ahí en Aguascalientes se suicidó. Y cada vez que yo pasaba por su casa la veía colgada del barandal. Claro, ya la habían enterrado, pero cada vez que yo seguía pasando, porque esa mañana yo la vi salir a dejar a sus hijos a la escuela. Pero estaba viviendo una situación que ya no aguantaba. Y ese día dijo, no soporto más, y se quitó la vida. Si tú me permites hoy hacer una oración sencillita, nada más pedirle a Dios que te abra los ojos, eso es lo que quiero hacer. Y si tú sientes que tú eres esa persona que está en esa situación desesperada, en esa situación tensa, difícil, en un aprieto, como Agar, como Balán, como el criado de Eliseo, o como los discípulos camino a Emaús, te voy a pedir que pases al frente y que permitas a mi esposa y a mí, a tus pastores, orar por ti para que Dios te abra los ojos. Si te encuentras en esa situación, donde no sabes de dónde va a venir la respuesta, no ves la luz al final del túnel. A lo mejor te declararon ya con una enfermedad incurable y desahuciado. No nos vamos a ir de aquí sin ofrecerte el ministrar a estas personas y poder hacer una oración a tu favor. Porque tal vez es el temor el que te ha cegado y ahí está la solución, pero no la has podido ver. Tal vez algunos es soltar el odio. Tienes rencor, coraje hacia cierta persona, pues Dios te va a abrir los ojos porque ese coraje te ha impedido ver la solución. Tienes que aprender a perdonar, a soltar.